Hoy vamos a hacer dos versiones de panettone, uno es el pan dulce tradicional con manteca y el otro es el pan dulce con aceite. Este último es una opción más económica y más rápida. Igualmente a los dos vamos a hacerlos de la manera más sencilla y fácil. Comenzamos con el tradicional. Vas a comenzar volcando en la mesa de trabajo 400 gramos de harina 4 ceros. A mí me gusta más esta, pero también puedes hacerlo con harina 3 ceros. En otros países pueden utilizar harina de fuerza. Hacen un hoyito en el medio y si les resulta más práctico pueden hacer esto directamente en el bol. Ahora en el medio vas a volcar 85 gramos de azúcar, 40 gramos de levadura fresca o 20 gramos de levadura instantánea, 2 cucharadas de miel y de a poco 100 gramos de agua tibia. Mientras vamos a ir mezclando y disolviendo la levadura con los demás ingredientes. Añadimos una cucharadita de esencia de vainilla y ralladura de naranja y limón. Si te gusta y tenés, puedes agregarle una cucharadita de esencia de pan dulce. También incorporarle 2 huevos y todo esto de a poquito lo vas a ir incorporando también junto con la harina. Por último le añadí 100 gramos de manteca o conocida también en otros países como mantequilla sin sal. Y esta tiene que estar blandita. Llegó el momento de poner las manos en la masa, vas a golpear más que amasar y si la masa queda bastante pegajosa, pero vos con ayuda de un cornet o espátula para poder despegar la masa de la mesada, vas a golpearla unas cuantas veces. Si tenés una de esas batidoras que sirve para amasar, obviamente utilízala. Después de darle unos cuantos golpes, vas a ver que cambia la forma de la masa, aunque sí que va a seguir siendo pegajosa. La realidad es que cuanto más la tengas golpeando contra la mesada, mucho mejor va a quedar, pero es bastante cansadora, así que con que lo hagas unos minutos está perfecto. Y para darle la forma de bollo, ayúdate espolvoreando con harina. Ponela en el bol, tapalo y deja que casi duplique su tamaño. Te puede llevar 1 hora, te puede llevar 2 horas, todo va a depender de la temperatura del ambiente. Cuanto más cálida, más rápido va a elevar. Yo en este momento ya la voy a cortar a la mitad porque a una la voy a hacer con chips de chocolate y a otra con frutas. Si vas a hacer las dos iguales, la podés cortar después una vez que tengas ya los chips o frutas. Hacelo a ojo o si querés ser exacto, podés pesar. A uno le agrego 150 gramos de chips de chocolate como máximo, podés ponerlo un poco menos. Vamos a cortar en trozos y vamos a volver a unir para distribuir bien los chips de chocolate. Formás un bollo. Y para la otra mitad hacemos lo mismo agregando 150 gramos de mezcla de frutas abrillantadas, algún fruto seco, yo en este caso usé almendras y también pasas de uvas, que previamente podés remojar toda la noche en un poquito de ron o agua. O si lo haces a último momento, podés ponerlas en el ron o agua y llevar al microondas unos 30 segundos y reservarlas media hora, así se hidratan. Y vas a escurrirlas bien antes de usar. Una vez listos los dos bollos, los vas a colocar en los moldes. Son moldes para panetones de 500 gramos. Los tapas y dejas que lleguen casi al borde del molde. Llevas al horno precalentado a 180 grados centígrados de 30 a 35 minutos y dejamos enfriar. Y vamos a ir ahora con el otro pan dulce, el de aceite. Vamos a comenzar de la misma manera, aunque acá sí te recomiendo hacerlo directamente en un bol. Es mucho más práctico porque solo es mezclar y no es necesario amasar. Comenzamos con 500 gramos de harina 4 ceros o 3 ceros y para otros países la recomendada es harina de fuerza. Le agregas 125 gramos de azúcar, alrededor una pizca de sal y junto al azúcar seguimos con 25 gramos de levadura fresca o 12 gramos de levadura seca, 2 cucharadas de miel, una cucharadita de esencia de vainilla, ralladura de naranja y limón y si tenés podés agregar acá una cucharadita de esencia de pan dulce. Poco a poco agrega 120 mililitros de leche mientras integras todo, centrándote al comienzo en diluir la levadura.
Ahora añadile 2 huevos, puedes previamente batirlos para que te sea más fácil, 50 ml de coñac o puede ser más leche si lo preferís. Y por último 100 ml de aceite, yo usé de girasol. Agregalo poco a poco mientras mezclas. Como ves queda bastante blando, por eso te digo que es mejor si lo haces directamente en el bol. Yo lo pasé ahora para dejar que casi duplique su tamaño, tapado con film o un trapo de cocina. El tiempo, como te dije en los anteriores, varía según la temperatura del ambiente en donde lo dejes reposar. Te recomiendo la cocina y un estante que tengas alto porque es donde siempre se acumula más el calor. Y si no, puede ser dentro del horno o un microondas apagado obviamente. Ahora, como hice antes, voy a hacer uno con chips de chocolate y otro con frutas. Divido en 2 la masa y pongo a una 150 gramos de chips de chocolate y a otra 150 gramos de un mix de frutas brillantadas, almendras o frutos secos que te gusten y pasas de uva previamente hidratadas. Formamos los bollos y pasamos a los moldes de 500 gramos cada uno. Tapamos y dejamos que eleven hasta casi llegar al borde. Llevamos al horno precalentado a 180 grados centígrados de 30 a 35 minutos. Dejamos enfriar y podemos disfrutar así. Podemos si no decorar con azúcar impalpable o, como es el típico pan dulce, lo podemos decorar con glacé. Mi preferencia es dejarlos solos sin el glacé, pero acá te voy a enseñar cómo hacerlo con uno. Para uno vas a necesitar 100 gramos de azúcar impalpable o glass y de a poco vas a agregarle jugo de limón, que hace que quede más blanco. Yo acá en realidad estoy usando jugo de naranja y sí se nota que le da un colorcito. Yo la verdad es que no tenía problema, pero si es para vender o preferís que quede más blanco, te recomiendo usar jugo de limón. Poquito a poquito le pones el jugo para no pasarte y que quede muy líquido. Todo lo contrario, es mejor si queda espeso porque aunque no lo parezca, después va a comenzar a caer. Lo pones por arriba y decoras con frutas, frutos secos y cerezas. Acá les muestro cómo quedaron. Primero los de fruta, comenzando con el de manteca y después el de aceite. Me gustaron muchísimo los dos. Si estaban con la duda de hacer o no uno de aceite porque nunca lo probaron, la verdad es que queda muy bien. El sabor queda perfecto y la textura obviamente sí que cambia un poco, pero no mucho. También va a depender obviamente del gusto de cada uno. Y si hacen alguno de estos pan dulces, recuerden que pueden etiquetarme en Instagram, @elusweets, o mandarme un correo. Si les gustó el video, déjenme un me gusta, suscríbanse y activen las notificaciones. Es gratis y así no se pierden ninguna receta. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.